Bendiciones, estudiantes de secundaria. Vamos a trabajar con la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos también iguales. Dos triángulos son semejantes si cumplen tres criterios. Número 1. El criterio LLL. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la división entre ellos, cualquier división entre los lados, es constante. El postulado LAL, lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son proporcionales si tiene dos lados correspondientes a un ángulo congruente proporcional. Es decir, si tiene dos lados y el ángulo que está entre ellos si tiene dos lados proporcionales y el ángulo que está entre ellos también es proporcional. Y finalmente el criterio ángulo, 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 si sus tres ángulos son congruentes, entonces son proporcionales. Esos son los tres criterios de la semejanza de triángulos. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, el teorema de Tales, trabaja también con la semejanza de triángulos. Dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo forma o con los otros dos lados, o con sus prolongaciones, otros triángulos semejantes. Es decir, que si un triángulo yo lo divido con una recta paralela, los triángulos resultantes también son semejantes. Vamos a ver aquí, diga si la siguiente pareja de triángulos son semejantes y qué criterio cumple. Como usted puede ver, vamos a ver, las medidas de los lados son diferentes, por lo tanto no son congruentes, pero vamos a ver. Si yo divido 8 entre 4, me da 2. Si divido 12 entre 6, me da 2. Si divido 18 entre 9, me da 2. Entonces la división entre ellos es una constante. La razón es una constante, por lo tanto esos lados son proporcionales. Entonces podemos decir que sí son semejantes por L. Sus tres lados son proporcionales. Quiere decir que cuando yo divido cada pareja con su respectivo, siempre me va a dar lo mismo. Yo dividí 8 entre 4, me dio 2. 2 entre 6 también me dio 2. Y 18 entre 9, 2. Entonces la razón de esa proporción es 2. Entonces vamos a ver. Aquí tengo 48, 88. Si dos ángulos son congruentes, el otro también, porque la suma de ellos mide 180. Quiere decir que lo que mide ese ángulo va a ser lo mismo que mida este otro angulito que está aquí. C va a ser igual a C'. Entonces, si usted quiere comprobarlo, usted sencillamente 180 menos eso, va a ser lo mismo en los dos triángulos. Entonces, son congruentes. Son semejantes por AAA. Tienen sus tres ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque este mide 48, este mide 48. ¿Cuánto va a medir eso? Bueno, ese va a medir, déjame publicárselo aquí, 180 menos 48 menos 88. Eso va a medir 44. Ese ángulo va a medir 44. ¿Qué quiere decir eso? Que 180 menos 48 menos 88 del otro lado también va a medir 44. O sea que sus tres ángulos van a ser iguales. Y en el siguiente podemos decir que es semejante por el teorema de Tales porque, miren, esa recta paralela cortó ese triángulo
Y ahora hay un triángulo más grande, que es el triángulo ABC, y otro triángulo más pequeño, que es el C'Ab, ¿de acuerdo? O A, B', C'. También podemos decir que como son proporcionales por el teorema de Tales, este lado y ese lado y ese lado, entonces puede decir que es por, y estos dos ángulos son iguales, podemos decir que es por lado, ángulo, lado, porque eso es lo que dice el teorema de Tales. Entonces son semejantes aquí son semejantes por lado, ángulo, lado. Quiere decir que según Tales, ese lado grande, AC, es proporcional a este pequeñ'o, AC'. Si yo lo divido, me va a dar lo mismo que cuando yo divida CB entre CB'. ¿De acuerdo? Y ese ángulo son lo mismo, porque las rectas son paralelas. Y ya vimos los postulados de las paralelas en clases anteriores. Finalmente tenemos una aplicación. Dice, un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene el árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4.5? Entonces, lo primero es que esto es un triángulo rectángulo y todos los triángulos rectángulos son semejantes entre sí. Entonces, para yo saber qué voy a hacer, sencillamente yo digo que esa división, eso entre ese lado entre su respectivo va a ser igual a esto entre esto. Entonces vamos a ver aquí. Miren, eso se expresa así. X entre, vamos a ver, X, ese lado. ¿Cuál es su semejante del poste? El 3. X entre 3 va a ser igual, entonces este lado, que es 4.5, entre el otro lado de esta figura aquí. Entonces de X es 3 y de 4.5 es 2. Cada uno con su correspondiente. Después que yo tengo expresada la proporción, lo que voy a hacer es multiplicar en cruz. Multiplicar abajo y arriba y abajo. Entonces voy a tener 2 por X, 2X, ¿verdad? 4.5 por 3, 13.5. Ahora para dejar solo a X voy a dividir entre el número que acompaña a la variable. El número que acompaña a la variable es 2, ¿verdad? Divido entre 2, que es el número que acompaña a la variable. Se va C2 con S2. Y X es igual a dividir 13.5 entre 2. Da 6.75.
Esto está en metros. 75 metros. Ahí tiene la altura de ese árbol, 6.75 metros. El otro se hace igual, es una aplicación de tales. Dice determina la sombra de Raúl. Entonces, igual que hicimos ahorita, eso estaban separados, este está juntos, es igual. Ese lado entre ese tiene que ser igual a ese lado completo entre este lado pequeño. Entonces vamos a ver. Digo, cuatro entre 2 debe ser igual a x más 1, que es el lado más grande, x más 1 entre x. Entonces, 4 entre 2 debe ser igual a x más 1, que es el entero, y x es pequeñito, que es la sombra de Raúl. Entonces, igual que ahorita, sencillamente voy a multiplicar en cruz. Sí. Entonces, vamos a multiplicar. 4 por x da 4x, ¿verdad? Igual. 2 por x, 2x. Más 2 por 1, 2. ¿Qué voy a hacer? Juntar de un mismo lado la letra y del otro lado los números. Entonces, 4x lo voy a juntar con 2x. Como 2x está positivo, pasa negativo. Y el otro 2 que no tenía letra se queda igual. Ahora voy a restar. 4 y me quitan 2, son 2x. Divido ahora entre el número que acompaña la letra, que es 2. Y x es igual, voy a dividir entre 2, que es el número que acompaña la letra. Se va ese 2 con este 2. Y x es igual a 2 entre 2, 1. Entonces, Raúl proyecta una sombra de 1 metro. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y puedan hacer la tarea con ello. Bendiciones.